Bueno, como les comentaba, a los que les digo para los que luego van a ver grabado, en realidad yo había cambiado la diapositiva de digestivo, pero después creo que quedaban como muy resumidas de malla, porque como si bien el tema este tiene lo que vendría a ser un apunte, digo, no, les voy a dar esa misma porque el año pasado yo usé estas y la verdad es que bien, o sea, la mayoría justamente de lo que vendría a ser de las preguntas del examen estaba, o sea, estaban todas las preguntas puestas acá, entonces no tengo por qué, no voy a cambiar algo que estaba bien, entonces digo, bueno, no, le doy esta y listo. Eso digo para los que no están, para que luego sepan lo que estoy diciendo acá. Ahora sí, vamos a comenzar justamente con lo que vendría a ser con el aparato digestivo. Si hay un sistema y aparato que tiene muchos detalles y que tienen que saber muy, muy bien, es justamente este. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas que son importantes en el mismo. Vienen muchísimas preguntas que justamente son importantes. Entonces, todo lo que vayamos saltando tengan justamente lo que vendría a ser en cuenta. Bien, ahí, acá está. Bueno, entonces, el aparato digestivo o sistema digestivo, que ustedes ven por ahí, es exactamente lo que vendría a ser lo mismo, bien. Y en el caso de lo que vendría a ser el ser humano, está adaptado para qué cosa? Para procesar una gran diversidad justamente de alimentos, digamos, o sea, los alimentos pueden ser de diferentes justamente características químicas, pero la función principal del aparato digestivo, siempre tener en cuenta de cada aparato cuál es la función principal, es qué cosa, es transformar a lo que vendría a ser a los alimentos que nosotros consumimos en moléculas que sean lo suficientemente pequeñas para que puedan ser absorbidas justamente por qué cosa, por las células. Donde se va a producir fundamentalmente la absorción es donde, en lo que vendría a ser en el intestino delgado. Bien, entonces nosotros cuando consumimos, por ejemplo, consumimos lo que vendrían a ser los polímeros, o sea, ¿qué quiero decir? Las proteínas que tienen que transformarse en aminoácidos, el almidón, que es justamente un polisacárido, que tiene que transformar en qué cosa, en glucosa. Eso es lo que vendría a ser la digestión, es transformar sustancias complejas justamente en qué cosa, en sustancias sencillas. O sea que es un ejemplo de qué, es un ejemplo de catabolismo, ¿verdad? Justamente lo que vendría a ser la digestión. Entonces, de esta forma, a partir justamente de la ingestión de los nutrientes, o sea, de los alimentos, ¿qué pasa? Nosotros conseguimos lo que vendría a ser qué cosa, los nutrientes. Entonces, para que eso suceda, tiene que circular lo que vendría a ser los alimentos desde la boca, ¿verdad? Hasta lo que vendría a ser justamente el ano, el cual se van a eliminar los productos de desecho. También tiene que producir lo que vendría a ser la secreción de jugos digestivos, la absorción, que recién decíamos justamente de los nutrientes, y una vez que se absorben los nutrientes, tienen que pasar justamente a la circulación. Bien, y todo esto, por supuesto, está regulado por el sistema nervioso y también por el sistema endocrino. Acá tengo justamente lo que vendría a ser una gráfica que corresponde a lo que vendría a ser al aparato digestivo, sea desde el punto de vista anatómico o también si quieren decirle macroscópico. Esta es la organización justamente que el mismo presenta. Entonces yo cuando estudio lo que vendría a ser el aparato digestivo, tenemos lo que vendría a ser el llamado tubo digestivo, que sería este que es un canal alimentario que tiene aproximadamente una longitud de 9 metros, que incluye desde lo que vendría a ser desde la boca, donde se encuentran los dientes, la lengua y también las glándulas salivales para producir justamente la saliva, pasa por la faringe, que si bien acá no está descrita, la faringe es un órgano compartido entre aparato respiratorio y aparato digestivo, luego va por el esófago, luego va hacia donde se lo que vendría a ser hacia el estómago, bien, luego tenemos lo que vendría a ser intestino delgado e intestino grueso. Todos ellos forman parte de lo que vendría a ser del tubo digestivo, también conocido con el nombre de canal alimentario. Y luego tenemos lo que vendría a ser los órganos que son accesorios, que colaboran con la digestión. Y ahí encontramos a los dientes, a la lengua, a las glándulas salivales que mencionamos hace un ratito, al hígado, a la vesícula biliar y al páncreas. Esa es la organización que presenta justamente. Entonces, aparato digestivo, dos grupos de órganos componen el aparato digestivo. El tubo digestivo, canal alimentario o tracto gastrointestinal, que sería lo mismo, que va desde la boca hasta el ano, ¿verdad? Y después tenemos lo que tenemos que decir boca, parte de la faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y órganos digestivos accesorios, dientes, lengua, glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas.
Bien. Funciones del aparato digestivo. Bueno, tiene funciones principales, como por ejemplo, dentro de las funciones principales tenemos lo que vendría a ser a la motilidad, a la secreción, a la digestión química, a la absorción, al almacenamiento y a la defecación y también a la barrera inmunitaria. ¿Qué significa todo eso? Bueno, por empezar lo que vendría a ser motilidad, la motilidad tiene que ver justamente con qué cosa, con músculo. Entonces hay músculo desde la boca hasta lo que vendría a ser justamente lo que vendría a ser el ano. Todo comienza con qué cosa, con la ingestión, que no es otra cosa que la incorporación del alimento en la boca, ¿bien? Y que es un acto voluntario. En la boca, ¿qué pasa? Se produce lo que vendría a ser la masticación. La masticación es triturar lo que vendría a ser el alimento, hacerlo más pequeño y al mismo tiempo mezclarlo con la saliva para formar el llamado bolo alimenticio. Una vez que se ha formado el bolo alimenticio, se decide qué cosa justamente hacer la deglución, o sea, nosotros en la práctica decimos tragar, ¿verdad? Que también es un acto voluntario porque decidimos cuándo hacer, y justamente la deglución no es otra cosa que justamente el pasaje del alimento hacia la faringe y posteriormente hacia qué cosa, hacia el esófago. Bien, también con la motilidad tiene que ver justamente estos movimientos que son los movimientos de qué cosa, de propulsión, ¿verdad? Que la propulsión no es otra cosa que ir pasando el alimento por los diferentes segmentos, ¿bien? Y después hay otros también movimientos como por ejemplo el peristaltismo, la segmentación y la mezcla, que ya vamos a ir viendo en qué órgano se hace, ¿bien? Luego tenemos lo que vendría a ser eso por un lado, que sería justamente la ingestión, introducción de la comida en la boca. Luego tenemos lo que, entonces, ¿qué pasa? Tenemos otra cosa importante que vendría a ser la secreción, mira que dice acá, digestión química. ¿Por qué? Porque justamente la secreción tiene que ver con la liberación de sustancias hacia el tubo digestivo, para ayudar justamente a lo que vendría a ser la digestión química, que es la transformación de las macromoléculas, o sea, de los polímeros, en moléculas lo suficientemente pequeñas que el organismo justamente puede absorber. Entonces ahí tenemos lo que vendría a ser. Por un lado, vamos a tener que dice liberación de agua, ácidos, sustancias amortiguadoras y enzimas en la luz del cribo digestivo. ¿Por qué dice eso? Porque justamente vamos a ver que hay secreciones exócrinas, sobre todo, por ejemplo, lo que vendría a ser el estómago va a producir lo que vendría a ser el jugo gástrico. Luego tenemos lo que vendría a ser la secreción también que hace lo que vendría a ser el intestino, la secreción que hace lo que vendría a ser el páncreas por el jugo pancreático, o el hígado por lo que vendría a ser por la bilis y demás. ¿Bien? Entonces justamente son secreciones que van a permitir la transformación justamente del alimento en sustancias que luego se puedan absorber y también secreción endócrina, porque todo esto está regulado justamente por el sistema nervioso más el sistema endocrino. La digestión química justamente es la hidrólisis, es la ruptura, es hacer lo que vendría a ser las macromoléculas en moléculas que son más pequeñas. Entonces, las proteínas se van a transformar en, ¿qué? En aminoácidos, las grasas en ácidos grasos y los carbohidratos en azúcares simples. O sea, el almidón, por ejemplo, en lo que vendría a ser en glucosa. Bien. Luego tenemos lo que vendría a ser, bueno, la mezcla y propulsión de esos movimientos, como le digo, tenemos lo que vendría a ser la absorción, que es el paso de los productos finales de la digestión hacia dónde, hacia la sangre y hacia la linfa. La absorción es cuando se absorben justamente a los ácidos grasos, se absorbe a la glucosa, se absorbe lo que vendría a ser a los aminoácidos, donde fundamentalmente lo que vendría a ser el intestino delgado, y luego lo que vendría a ser la eliminación, que sería justamente la llamada defecación. Una vez justamente que se absorbe lo que sirve en el intestino delgado, lo que no sirve sigue su paso hacia donde es el intestino grueso. Y del intestino grueso se va a formar lo que vendría a ser la materia fecal, la cual va a ser almacenada en forma temporal y posteriormente va a ser qué cosa, eliminada por medio de qué cosa, de la defecación. Entonces acá tenemos justamente algunos conceptos importantes. Tenemos lo que vendría a ser entonces la ingestión. Es como un resumen, ¿verdad? Ingestión, secreción, mezcla y propulsión y digestión. Son como las funciones más resaltantes acá para que ustedes sepan qué significa cada uno. Ingestión, introducción de comida en la boca. Secreción, liberación de agua, ácidos y demás. Mezcla y propulsión son los movimientos que se hace para que el bolo alimenticio y luego lo que viene a ser el llamado quimo pase por los diferentes segmentos del aparato digestivo. ¿Y qué es digestión? Digestión es degradar mecánica y químicamente a la comida. Eso es lo que vendría a ser digestión. Pero como les digo,
Las funciones principales nosotros lo vamos a reducir en lo que vendría a ser la motilidad, que justamente también incluye a la ingestión, a la masticación, a la deglución y a los movimientos de mezcla, de propulsión y demás. Luego tenemos lo que vendría a ser la secreción, sería justamente producir jugos, como por ejemplo lo que vendría a ser saliva, jugo gástrico, jugo pancreático. Luego tenemos lo que vendría a ser la llamada digestión química, que es la transformación de qué cosa, de lo que vendría a ser de los polímeros en moléculas cada vez más pequeñas. Una vez que se ha producido eso, se va a producir la absorción, que se produce fundamentalmente en el intestino, y luego se produce lo que vendría a ser el almacenamiento y defecación. Justamente almacenamiento de los productos de desecho temporalmente, luego la defecación. Y por último, ballera inmunitaria. ¿Por qué? Porque también hay lo que vendría a ser estructuras especializadas en qué cosa. En lo que vendría a ser justamente en protegerlo de qué cosa, de los microorganismos. Eso serían justamente lo que vendrían a ser las funciones principales del aparato digestivo. Bien, bueno, ya tenemos esto. Otra cosa que también es relevante acá, vamos a ir viendo punto por punto. Tenemos lo que vendría a ser acá, bueno, todos los conceptos. Tenemos lo que vendría a ser las capas del tubo digestivo. ¿Vieron todo eso que nosotros veníamos hablando en los tejidos y demás? Bueno, ¿vieron que nosotros hablamos de los tejidos, tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso? Bueno, a todo eso lo vamos a traducir justamente a lo que vendría a ser al tubo digestivo, el cual presenta lo que vendría a ser qué cosa, capas. Miren acá justamente tenemos, o sea, lo que vendría a ser justamente estas capas, desde el esófago hasta el ano, nosotros vamos a considerar 4 capas o túnicas del tubo digestivo. Tenemos lo que vendría a ser estita, justamente que vendría a ser la mucosa. Luego tenemos lo que vendría a ser la submucosa, la muscular y la serosa o adventicia. Entonces, ¿cuántas capas son? 4. Mucosa. Acá en mucosa, la función de la mucosa va a depender justamente de qué, o sea, ¿vieron que yo les decía a ustedes, por ejemplo, que el epitelio dependía de la zona en la que se encontraba la función? Bueno, entonces la mucosa, ella va a estar principalmente, la mucosa tiene lo que vendría a ser epitelio, también tiene lo que vendría a ser lo que se llama la lámina propia, que tiene capilares, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y después tiene lo que vendría a ser la llamada muscular de la mucosa. De acuerdo al lugar en el que se encuentre la mucosa, puede tener funciones que pueden ser de secreción o de absorción. Luego tenemos lo que vendría a ser la submucosa, que hace sostén e irrigación. Si la mucosa predominantemente es lo que vendría a ser epitelio, y la submucosa, yo les digo que hace sostén e irrigación, ¿es qué cosa? Es principalmente lo que vendría a ser tejido conectivo. Acuérdense que siempre el tejido epitelial tiene que estar acompañado por qué cosa, por lo que vendría a ser por el tejido conectivo. La submucosa tiene un tejido conectivo que es muy vascularizado, tiene vasos sanguíneos, linfáticos, pequeñas glandulitas, y también tiene sobre todo lo que vendría a ser un plexo submucoso que está acá. Plexo de Meissner, acuérdense en eso. Plexo serían nervios. Entonces, justamente tenemos lo que vendría a ser qué cosa, el plexo submucoso, que principalmente lo que hace es inervarla a la mucosa y sobre todo regular la secreción y la cantidad de sangre que llega justamente a esa zona. Eso acuérdense en plexo submucoso, plexo de Meissner. Bien. Luego tenemos lo que vendría a ser la capa muscular. La capa muscular es una capa más externa, responsable de qué cosa, de la motilidad. Bien, o sea, la mayoría justamente de lo que vendría a ser, la mayoría justamente de los órganos, sobre todo desde el esófago hasta el ano, tienen músculo liso. En el ano vamos a ver que hay músculo liso y también músculo estriado. Ustedes ya saben, ¿el músculo liso es voluntario o involuntario? Me pregunto yo a ustedes. ¿El músculo liso es voluntario o involuntario? Involuntario. Voluntario. Involuntario, es involuntario. Entonces, justamente hay músculo que es lo que vendría a ser involuntario. Y va a ser el responsable de los movimientos. Movimientos de mezcla, sobre todo a nivel del estómago, movimientos peristálticos que van llevando el alimento por los diferentes segmentos, primero el bolo alimenticio,
desde faringe, esófago hasta estómago, luego del estómago al intestino delgado, intestino grueso. Y otra cosa importante es que también la capa muscular suele ser doble. Tenemos una capa interna circular y una externa longitudinal. O sea, la mayoría de estos órganos tienen doble capa, pero el estómago tiene 3 capas. Ya vamos a ver, eso también es importante. Y en algunos lugares va a presentar lo que vendría a ser engrosamientos, que son los llamados esfínteres. Los esfínteres son justamente, ¿qué pasan? Por ejemplo, el alimento pasa de esófago hacia estómago, ahí hay un esfínter, que sería el cardia, ya vamos a ver. Entonces, justamente, cuando el esófago, para que el alimento pase hacia el estómago, se abre el cardias, pasa lo que viene a ser el bolo alimenticio y luego se cierra el cardias. Luego, el alimento está un tiempo ahí en el estómago, se forma el quimo, ya vamos a ver, y luego cuando ya está lista la cuestión, y cuando está listo el intestino delgado, hay otro esfínter que se llama píloro, y el píloro se abre y pasa el alimento. Entonces, los esfínteres son justamente eso, son el cardias, el píloro, ya vamos a ver, y justamente no son otra cosa que engrosamientos de músculo. Entonces, acá tenemos principalmente músculo liso. Miren lo que dice acá. Músculo esquelético únicamente en deglución voluntaria y en defecación, o sea, en boca y en lo que vendría a ser en ano. Uno de los esfínteres va a ser justamente. Y músculo liso, la gran mayoría, fibras circulares y longitudinales. Y encontramos otro plexo dientérico que es el plexo de Auerbach. Acuérdense de esos nombres. Los plexos son nervios. En sus mucosas está Meissner y justamente en lo que vendría a ser el muscular está Auerbach. Esos nombres, acuérdense porque son importantes, porque además ellos, el plexo metérico de Auerbach está entre las capas musculares y la función principal es controlar la motilidad, sobre todo a nivel intestinal, intestino delgado y intestino grueso. Y tiene fibras nerviosas que justamente son reguladas por el sistema nervioso simpático y parasimpático, los cuales pueden aumentar o inhibir, ya vamos a ver lo que vendría a ser la motilidad. Y por último tenemos lo que vendría a ser la serosa. La serosa es la capa más externa justamente del tubo digestivo. Ahí tenemos justamente lo que vendría a ser epitelio plano simple, llamado lo que vendría a ser mesotelio. Después hay una parte en la cual no hay, que sería la adventicia. ¿Para qué sirve? Para la protección, para la lubricación y también para disminuir la fricción entre los órganos abdominales. Yo, por todos los movimientos que se producen dentro del aparato digestivo, yo, al menos que esté, no sé, con cólico, ni me entero, ¿verdad? Entonces, justamente, y tampoco hay ningún tipo de ruido y esas cuestiones. Al menos, bueno, presencia de gases, que puede ser normal. Pero obviamente no hay. Y ahí, uno de los, como les digo, un error bastante grosero que hay en la cartilla de nutrición, en la que justamente dice que el peritoneo es un epitelio, plano estratificado. No, el peritoneo, la serosa, es un epitelio plano simple llamado mesotelio. Ustedes corroboren en cualquier libro si quieren. Ese es un error que hay ahí, tachen eso porque eso está mal. Bien. Ese lo había puesto este año porque yo el año pasado no me acuerdo que decía eso, pero este año he visto que ahí está. Bien, bueno, ya tenemos esto. Bueno, la mucosa, como les digo, lo que viene a ser mucosa, si hay una partecita que ustedes le tienen que dar una relevancia a la histología, que sería justamente a los tejidos, es esta parte. Pero los otros aparatos no tanto. Entonces, la mucosa tenemos lo que vendría a ser justamente, es epitelio de qué cosa? De revestimiento. Epitelio de revestimiento y la función que va a cumplir, que puede ser secreción o absorción, va a depender del órgano en el cual se encuentra la misma. Bien, de eso va a depender. Del órgano en el que se encuentra la misma. Entonces tenemos justamente, miren lo que tengo acá. Miren, 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 porque acá está todo, por eso les digo, la había cambiado a la diapositiva, pero después digo no, porque esta diapositiva del año pasado tenía todas las respuestas, entonces ¿por qué lo voy a cambiar? O sea, como les digo, tengo la punta de esto que ya se los voy a pasar, pero también hacemos con esta va a ser la diapositiva que les paso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La mayor parte de lo que vendría a ser del aparato digestivo tiene epitelio cilíndrico simple. Pero, ojito, no en todos los lugares, porque acuérdense que yo les decía, en aquellos lugares en los cuales hay un contacto con el exterior, el epitelio es plano, estratificado, justamente donde, en boca, faringe, esófago y conducto anal. ¿Por qué? Porque el epitelio plano estratificado es un epitelio justamente lo que vendría a ser de protección. En cambio, en estómago y en intestino es cilíndrico simple, absorción y secreción.
Y después justamente entre el epitelio, este es lo que vendría a ser qué cosa, otros tipos de células, ¿bien? Entonces también tenemos lo que vendría a ser la lámina propia, que es tejido conectivo laxo. ¿Por qué se llamaba laxo? ¿Por qué el tejido conectivo era? ¿Por qué se llamaba laxo? Porque tenía muchas, ¿qué? Muchas células, pueden ser, muchas células, ¿bien? Bueno, tenemos lo que vendría a ser la lámina propia, tiene capilares sanguíneos, vasos linfáticos, ganglios linfáticos, de todo un poco. Ahí tenemos todo. Y la muscular de la mucosa que produce pliegues y aumenta la capacidad justamente de absorción de la zona. Bien, esa es la mucosa, eso es lo que me interesa nada más. Que la muscular de la mucosa forma pliegues en el estómago y en el intestino. Esa tenemos justo todo lo importante. Bueno, ya vamos a ir para acá, justamente. A ver acá, no me acuerdo bien acá. Pensaba que habían puesto más cositas acá. No. Y después, eso nada más de la mucosa es lo que voy a resaltar nada más. Pero después de las otras, de la mucosa la resalto porque tiene particularidades, pero después lo que vendría a ser las otras, que son las submucosas, como les digo, sostén e irrigación, tejido colectivo muy vascularizado, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, plexo submucoso de Meissner. En la muscular tenemos lo que vendría a ser justamente mientérico de Auerbach y después la serosa. No vamos a resaltar más nada en esta oportunidad. Entonces, en conclusión, la mucosa sirve para la secreción y absorción, la submucosa para el sostén y para la irrigación, la muscular para la motilidad y la serosa para la protección y la lubricación. Bien, ya luego vamos a ir viendo al último, vamos a ver justamente a todos los órganos en conjunto, vamos a ver. Otra cosa que aparece acá justamente, vamos a sacar esto, tenemos lo que vendría a ser el sistema nervioso entérico. ¿Qué significa eso? O sea, nada, absolutamente nada, escapa a la regulación del sistema nervioso. Por supuesto, la digestión tampoco. Entonces, el tubo digestivo recibe lo que vendría a ser inervación del sistema simpático y del parasimpático. El parasimpático lo que hace es estimular la actividad digestiva, quiere decir que aumenta los movimientos, aumenta la secreción de las glándulas, y sobre todo eso es justamente regulado por lo que vendría a ser por el llamado nervio vago, o el décimo par craneal. ¿Bien? Y también la segunda mitad del intestino, hemos visto que recibía fibras parasimpáticas de qué cosa, el plexo submucoso de Meissner o el mientérico de Auerbach. El simpático hace todo lo contrario al parasimpático, disminuye el movimiento, disminuye la secreción de las glándulas y aumenta la contracción de los esfínteres. ¿Bien? Y, lógicamente, es antagonista del parasimpático, quiere decir que tiene una acción que es contraria. Pero acá hay esto que quiero resaltar, que esto es exclusivo de esta parte, que sería justamente una regulación que es intrínseca, que es el llamado justamente algunos autores dicen que justamente el digestivo tiene un sistema nervioso propio, llamado sistema nervioso entérico o seroso entérico. Tiene neuronas sensitivas y motoras. Ya sabemos que son eso. Neuronas sensitivas detectan sensaciones y motoras dan respuesta, ¿verdad? No depende directamente del sistema nervioso autónomo y lo que hace es controlar funciones locales, como son, por ejemplo, el movimiento de los intestinos, la secreción de las glándulas y también coordinar reflejos de la digestión. ¿Bien? Entonces, el sistema nervioso justamente entérico. Y acá me marca justamente los plexos, ven, entérico de Auerbach, mucoso de Meissner, y acá entre ellos está justamente lo que corresponde a lo que vendría a ser el sistema nervioso entérico. ¿Por qué? Porque justamente el sistema nervioso va a regular a lo que vendría a ser la actividad del aparato digestivo, pero también lo que va a regular también son qué cosas, las hormonas. Ya vamos a ir viendo a medida que vayamos necesitando. Después vamos a volver para acá. Pum, pum, pum. Esto no. Vamos a volver ahí, vamos a ir a la boca. La boca es el centro de la masticación y la deglución del alimento. ¿Por qué? Porque ahí se va a formar justamente lo que vendría a ser el llamado bolo alimenticio. El bolo alimenticio se forma gracias a la trituración del alimento y a la mezcla con qué cosa, con lo que vendría a ser con la saliva. ¿Bien? Aquí encontramos lo que vendría a ser qué cosa. A los dientes, como estamos viendo en esta grafiquilla, a los dientes,
¿Qué hacen los dientes? Cortan y trituran a los alimentos y hay diferentes tipos de dientes. Tenemos los dientes incisivos que cortan, bien, los caninos que desgallan y los premolares y los molares que trituran, bien. ¿Qué es lo que pasa? La dentición, digamos, en la infancia es 20 dientes y en el adulto son 32 dientes. 32 dientes tiene el adulto. 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Ya después yo les paso el todo. Tenemos justamente, y además, anatómicamente presenta mejilla, paladar duro, paladar blando, lengua. ¿Bien? Eso es lo que me interesa. En cuanto a lo que me interesa la lengua, está por acá, la lengua es un órgano que es predominantemente muscular, que está caracterizado por lo que vendría a ser justamente el epitelio y que representa qué cosa, receptores que son justamente del sabor. Entonces participa en la formación del bolo alimenticio, el movimiento de la lengua, también en la deglución, por eso decidimos justamente tragar y tiene una función justamente gustativa. Bien. Bueno, luego también tenemos lo que vendría a ser acá las glándulas salivales, tenemos lo que vendría a ser las glándulas salivales, que tenemos glándulas salivales que son pequeñas y otras glándulas salivales que son justamente de lo que vendría a ser de mayor tamaño, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo estas cuestiones. Bueno, antes de pasar a las glándulas salivales, vamos a hablar justamente de la lengua. En la lengua, como les digo, lo que hace justamente la lengua, ahí se encuentran lo que viene a ser qué cosa, las papilas gustativas, capaces de detectar los sabores, ¿verdad? Dulce, amargo, salado, ácido y el que fuera. Luego, como les decía, las glándulas salivales para producir qué cosa, a la saliva, bien, y la saliva justamente producida por 3 glándulas principales que son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Después hay otras glándulas más pequeñitas, pero esa es. ¿Qué es lo que me interesa acá? Justamente, a ver acá tenemos justamente las glándulas parótida, submaxilar y sublingual, y la saliva es un líquido que lo que hace es lubricar el alimento para formar el bolo alimenticio. Otra cosa importante es que contiene lo que vendría a ser una enzima llamada amilasa salival, que inicia la digestión justamente del almidón, también se conoce con el nombre de tialina, y de lo que vendría a ser inmunoglobulina A y lisozima para proteger a lo que vendría a ser a la mucosa, y también tiene lo que vendría a ser mucus e iones. El pH de la saliva es un pH más o menos de 6 a 7. Hay que tener en cuenta qué cosa, que la digestión mecánica y química comienza en la boca. ¿Por qué? Porque justamente la digestión mecánica tiene que ver con trituración del alimento, que comienza justamente por la masticación, y también digestión química, ¿por qué? Porque la amilasa salival justamente lo que sirve para qué cosa, para la digestión de los hidratos de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya la digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca. En la boca también hay lo que vendría a ser una lipasa, que es lingual, que sirve justamente para lo que vendría a ser para la digestión de los lípidos, pero no tiene una acción tan relevante, como sí tiene lo que vendría a ser la amilasa salival o tialina. Bien. Otra cosa importante es qué cosa, que ya habíamos hablado de lo que vendría a ser de la boca en sí. Los alimentos, cuando nosotros incorporamos el alimento, ¿qué pasa? Se tritura en partículas más pequeñas y gracias a las enzimas digestivas justamente aportadas por la saliva en parte, comienza justamente lo que vendría a ser la digestión. Bien, entonces la digestión, la primera fase de la digestión química ocurre justamente en la boca. Cuando las glándulas salivales, ellas producen lo que vendría a ser saliva en respuesta a qué cosa, a estímulos. Olor, sabor, sensación de comida o inclusive hambre o pensamiento de comida. ¿Vieron cuando uno percibe nomás de lo que vendría a ser el olor al alimento, siente esa sensación de que la boca... Muchas veces uno dice, la expresión esta, se me hace agua la boca. Bueno, justamente por ese motivo. Bien, ese es justamente el motivo porque es lo que vendría a ser, estimula lo que vendría a ser la producción de qué cosa de saliva. Bien, eso por un lado. Se produce más o menos un litro de saliva, poniendo las funciones son lubricación, como les digo, mucus, agua, lubricación, protección antibacteriana, porque contiene justamente la inmunoglobulina A, bien, y
también digestión enzimática, porque ahí comienza la digestión justamente del almidón por la amígdala salival y también por la lipasa lingual, que esta no es una función tan importante. Y sobre todo, como les digo, tenemos los componentes, sobre todo es agua, 0,5% es soluto, y también tenemos lo que viene a ser cosas, la percepción del gusto. Bien, bueno, tenemos lo que viene a ser la lengua, que ya hemos hablado de la lengua. Otra cosa importante, además de participar en la formación del bolo alimenticio, sobre todo lo que hace es, luego, favorecer a la deglución y también participa en lo que vendría a ser en la producción del habla. Bien, todo eso hace lo que vendría a ser la lengua. Acá tenemos los dientes, no nos preguntan del diente muchas cositas. Y acá aparece la faringe. La faringe es un órgano compartido entre el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Lo único que hace ella es conectarla, en este caso, a la boca, ¿con qué cosa? Con el esófago. Y luego, en el aparato respiratorio, comunicarlo con qué cosa, con lo que vendría a ser con la tráquea. Entonces, durante la deglución, la epiglotis, que sería justamente una estructura de lo que vendría a ser de la misma, ¿qué es lo que hace? Se cierra para evitar justamente que el alimento pase la vía respiratoria. Entonces, lo que hace fundamentalmente es dirigir el alimento hacia el esófago. La faringe no tiene ninguna función, o sea, desde el punto de vista digestivo, no tiene ninguna función ni mecánica ni tampoco química, porque el alimento no sufre ningún cambio cuando pasa por la faringe. La faringe simplemente le sirve de vía de pasada al alimento para que vaya hacia dónde, hacia lo que vendría a ser, hacia el esófago y posteriormente hacia el estómago. Entonces, justamente eso. Entonces, también lo que dice acá. Las contracciones musculares de la bucofaringe e hipofaringe ayudan a propulsar los alimentos hacia el esófago, que eso es justamente lo que estamos viendo en la gráfica esa que tenemos ahí con movimiento. ¿Bien? No hace más que eso. Luego aparece lo que vendría a ser el esófago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El esófago lo que hace justamente es la porción del tubo digestivo que conecta a la faringe con el estómago. Desde el punto de vista digestivo tampoco no hace más nada que servirle de paso al alimento desde lo que vendría a ser de faringe hasta estómago. No hace más nada que eso. ¿Ven? Tenemos faringe, esófago. Acá vamos hasta lo que vendría a ser ¿qué cosa? El estómago, ¿verdad? Bueno. ¿Qué es lo que pasa? La función principal del esófago es participar en la deglución y el transporte del alimento, o sea, del bolo alimenticio, hacia el estómago, que es el movimiento ese que está haciendo acá, que eso es lo que vendría a ser peristalsis, que yo le decía anteriormente. ¿Bien? Y después, entonces, eso es lo que hace fundamentalmente. Miren lo que me interesa del esófago. Tubo muscular colapsable, se sitúa por detrás de la tráquea, ¿bien? Y lo que otra cosa importante es que pasa a través del diafragma por el llamado hiato diafragmático. Bien, y lo que me interesa sobre todo es lo que vendría a ser los esfínteres. Lo que yo les decía a ustedes, los esfínteres, ¿qué son? No son otra cosa que músculo, engrosamientos de músculo. Entonces, que lo que van haciendo es, se van abriendo y luego se cierran cuando van pasando lo que vendría a ser el alimento. Entonces, tenemos que vendría a ser dos esfínteres, el esofágico superior y el esofágico inferior, que es fundamentalmente el que me interesa a mí, que vendría a ser el llamado cardias. Entonces, cuando el alimento viene desde lo que vendría a ser de esófago hacia estómago, se abre el cardias, permite que pase el bolo alimenticio y luego se tiene que sellar el cardias. Si eso no se produce, ¿qué es lo que pasa? Justamente el alimento volvería hacia dónde, hacia lo que vendría a ser hacia el esófago, que es el llamado justamente reflujo gastroesofágico. ¿Vieron, por ejemplo, que seguramente en los bebés, sobre todo en los bebés que son prematuros, y bebés que es prematuro todavía, digamos, no ha terminado su desarrollo porque nació antes de tiempo? Entonces, justamente, ¿qué es lo que pasa? Los esfínteres no tienen el suficiente tono muscular cuando nace antes de tiempo, entonces es muy común en el bebé el reflujo gastroesofágico. Se tiene que dar lo que viene a ser una leche especial, porque la leche, digamos, común, por así decirle, le provoca justamente lo que vendría a ser reflujo y también le puede provocar lo que vendría a ser vómito. Tengan en cuenta que todo lo que viene del estómago es una cosa que es ácida, entonces el esófago no está preparado para ello. Entonces, justamente, para evitar el reflujo gastroesofágico, es que el esfínter, una vez que el alimento pasa del estómago, se tiene que sellar. Solamente que en ese caso todavía no está del todo desarrollado el mismo. Entonces tenemos, se llama cardias, acuérdense. Esfínteres del esófago, entonces tenemos lo que vendría a ser. Miren acá, ojo también. En cada extremo del esófago, la musculatura sufre un espesamiento formando dos esfínteres. El superior es de músculo esquelético y el inferior es de músculo liso. Acuérdense en eso porque eso es importante. Bien, ya tenemos esto.
Ahora vamos al estómago. El estómago es la porción más distensible del tubo digestivo. Hagan de cuenta que es como una bolsita en la cual vamos justamente, tiene lo que vendría a ser un tamaño que es variable. Depende justamente de lo que vendría a ser los diferentes tipos de personas. Por supuesto, como un saco muscular que tiene lo que vendría a ser pliegues internos, que almacena temporalmente lo que vendría a ser el bolo alimenticio, donde se produce la mezcla del mismo justamente con el jugo gástrico y también la digestión enzimática. La digestión de los hidratos de carbono comenzó en la boca. La digestión de las proteínas comienza acá en el estómago. Pregunta importante también esa. ¿Bien? También es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estómago se comunica con el esófago por el esfínter esofágico inferior, que sería este, que es el cardias, y luego se comunica con lo que vendría a ser con el intestino delgado, más precisamente con el duodeno, por medio del píloro. Entonces, acuérdense de eso. ¿Cuáles son las funciones del estómago? Las funciones del estómago son reservorio, porque almacena temporalmente el alimento. Mezcla mecánica, ¿por qué? Porque justamente se activa el bolo alimenticio, hace un movimiento de mezcla como si fuera una batidora. ¿Para qué cosa? Para producir lo que vendría a ser el quimoácido. Y lo importantísimo que les dije, inicia la digestión de las proteínas. Eso es una pregunta importante. Ahí comienza a hacer la digestión química de las proteínas, porque acá tenemos justamente enzimas que van a permitir eso. También él produce lo que vendría a ser un jugo, que es el jugo gástrico, que tiene lo que vendría a ser ácido clorhídrico, que lo que hace es destruir a las bacterias, bien, pero no a todas, sí, o sea, destruye a la mayoría de las bacterias, pero no a todas, porque si las destruiría todas, nunca nos enfermaríamos, por ejemplo, de, no sé, de una enfermedad, de una colitis, de una gastroenteritis, no, o sea, no todo, aparte también eso va a depender de la cantidad justamente de lo que vendría a ser de bacterias y demás, bien. Y también lo que hace es regular el vaciamiento. ¿Qué significa eso? Que una vez que está listo lo que vendría a ser el quimo se forma por la fusión del bolo alimenticio más las secreciones del estómago. Entonces, para que se forme justamente lo que vendría a ser el quimo, ¿qué es lo que sucede? Hay un tiempo, ¿verdad? Que la cantidad de tiempo que el alimento esté en el estómago va a depender de la cantidad de alimento y de la calidad de los alimentos. De esas cosas va a depender. No es que todos se van a justamente, no es lo mismo, el mismo tiempo para todos. Por ejemplo, cuando comemos, por ejemplo, lo que vendría a ser grasas, es como un poquito más lento, ¿verdad? Lo que vendría a ser la digestión. Entonces, justo al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? El estómago hace todo lo que vendría a ser la mezcla y al mismo tiempo le da tiempo al intestino delgado para que el alimento pueda llegar justamente a ser el mismo, porque el intestino delgado, él va a recibir la secreción de qué cosa, del páncreas y también de lo que vendría a ser la vesícula biliar, se da un tiempo justamente para eso, ¿bien? Bueno, es por un lado. En cuanto a regiones anatómicas tenemos, bueno, cardias, ya sabemos esto, unión con el esófago. Píloro, con el que cosa, con el duodeno. Y después tiene otras partes que son, esto que tenemos acá, que vendría a ser el fundus, que es lo que vendría a ser la porción que es superior. Todo esto que tengo acá, todo esto es el cuerpo, que es la región principal, y esto que tenemos acá, realmente vendría a ser el antro pilórico, que es la porción distal. ¿Bien? En cuanto a lo que, acá tenemos otro dibujillo, ¿ven? Tenemos lo que vendría a ser fondo, cuerpo, cardias, antro y pilórico, que son las partes que yo me tengo que acordar. Y después esto, como les digo, hay cosas que sí son como muy importantes, y justamente una de estas cosas importantes sería justamente lo que vendría a ser la histología del estómago. Preguntas muy importantes, porque justamente lo que tiene pliegues, tiene fobiolas gástricas, donde se invoca justamente el contenido de las glándulas exócrinas, y tiene células principales. Miren acá. Las glándulas gástricas tienen tres tipos de células glandulares exócrinas. Tenemos lo que vendría a ser las células mucosas del cuello, que van a producir moco. Tenemos las células parietales, que van a producir lo que vendría a ser dos cosas importantes. El factor intrínseco de Castre, que es importante para la absorción de la vitamina B12, que se va a dar justamente en el ilion, y también lo que vendría a ser el ácido clorhídrico. Tenemos las células principales, que son células timógenas, que van a producir el pepsinógeno. El pepsinógeno se tiene que transformar en pepsina para que pueda digerir las proteínas, y también una lipasa gástrica. Y al mismo tiempo también hay otras células, como justamente tenemos lo que vendría a ser. Miren acá. Tenemos las llamadas células G, que van a producir la gastrina. La gastrina lo que hace es estimular la secreción ácida del estómago y también las contracciones de la pared del estómago.
Luego tenemos lo que vendría a ser también células enterocromafines que van a producir histamina y células B que van a producir somatostatina, que va a inhibir lo que viene a ser la secreción gástrica. ¿Por qué no las puse acá? Porque justamente las voy a ir a ver en la parte de lo que vendría a ser de hormonas. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos lo que, pero acá en este otro grafiquito que lo saqué de internet, que yo veo un panel de Instagram, está bueno, que justamente me marca todas las células justamente que pueden existir. Entonces, esto es importante conocer. De la mucosa, moco, secreción de bicarbonato también, porque más allá de que el estómago produzca lo que vendría a ser secreción ácida, bueno, pero él también necesita protegerse. Tenemos las células parietales, secreción de ácido clorhídrico y lo que vendría a ser factor intrínseco de Kastler. Pregunta de examen, para la absorción de qué cosa, de la vitamina B12, células mucosas del cuello, células productoras de histamina y células principales. Todo esto es lo que vendría a ser muy, muy importante. Ya vamos a ir a resaltar un poco más de la fisiología. Funciones del estómago, lo que ya les hablé anteriormente. Y acá otra cosa importante, que vendría a ser la digestión justamente química. Voy a salir de acá un poquito, me voy a ir a escribir un poquito. Entonces, el estómago principalmente lo que va a producir es lo que vendría a ser la secreción del ácido clorhídrico. Secreción del ácido clorhídrico. Lo que tiene fundamentalmente el estómago, ustedes, otra pregunta importante, ¿cuál sería? Justamente que no hay ningún líquido en el cuerpo humano que tenga un pH menor que el estómago. O sea, el estómago, o sea, el jugo gástrico, perdón, el jugo gástrico tiene un pH que es de 1,5 al 2,5. Entonces, imagínense, es un pH que es muy, muy ácido. ¿Bien? ¿Cómo se produce el ácido clorhídrico? Por acción de qué cosas, de la bomba de hidrógeno potasio ATPasa en las células parietales. Ejemplo de qué tipo de transporte era eso. Bomba de hidrógeno. ¿De transporte cuánto? Si les digo Activo. bomba, ¿Mm? Activo. Igual. Transporte activo, perfecto. Transporte activo. Y yo quiero lo que vendría a ser la cosa de la anhidrasa carbónica. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente, las células parietales, que son las células que van a producir el ácido clorhídrico, también producen lo que vendría a ser el ion bicarbonato cuando lo que se produce es la ionización del ácido carbónico. Entonces, en realidad, la reacción que se produce sería justamente la misma. El dióxido de carbono reacciona con lo que vendría a ser con agua para dar origen a lo que vendría a ser justamente el ácido carbónico, el cual luego se va a desdoblar en hidrógeno más lo que vendría a ser bicarbonato. Bien, y eso justamente, por otro lado tenemos lo que vendría a ser el hidrógeno acá, y por otro lado tenemos lo que vendría a ser el cloro, que justamente también se hace por transporte activo del movimiento. ¿Para qué cosa? Para producir lo que vendría a ser el ácido clorhídrico y por otro lado el bicarbonato. Bien, entonces, como les digo, es 1,5 a 2,5, pero sin embargo tiene lo que vendría a ser, está protegido por el moco. ¿Cuáles son las funciones del ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico, cosas muy importantes. El ácido clorhídrico, ¿qué es lo que pasa? La digestión proteica comienza ¿dónde? En el estómago. Hay un zimógeno que se llama pepsinógeno, el cual se va a transformar en lo que vendría a ser en la pepsina más el péptido inhibidor. O sea, para que comience la digestión proteica se tiene que formar la pepsina. Y la pepsina se va a formar en presencia de ácido clorhídrico. O sea, que el ácido clorhídrico es responsable justamente de lo que vendría a ser de la transformación del pepsinógeno en pepsina. ¿Cuál es eso? Porque eso es algo que es muy, muy importante. Entonces, lo que hace es eso, por un lado, activa al pepsinógeno, mantiene el pH ácido. Ese pH ácido, esa acidez propia del ácido clorhídrico y del jugo gástrico, hace que tenga una acción que es antibacteriana. Y otra cosa importantísima es que favorece a la absorción del hierro en estado de oxidación 2. ¿Para qué será que es importante la absorción del hierro? ¿Para qué es importante la absorción del hierro? Para que se forme ¿quién? La hemoglobina. La hemoglobina, exactamente. La verdad es que el hierro cuesta mucho que se absorba.
Y entonces le cuesta mucho al organismo absorber hierro. Y entonces justamente ahí tenemos lo que vendría a ser eso. Bien, absorción del hierro. Y como les digo, la digestión proteica comienza aquí. Comienza aquí, pero no se completa aquí. Ustedes saben que las proteínas tenemos lo que vendría a ser la proteína, tenemos lo que vendría a ser polipéptidos, tenemos péptidos y aminoácidos. El aminoácido es como el ladrillo de la pared, es la unidad. El péptido serían un par de aminoácidos, polipéptidos muchos más, y a partir de los 50 aminoácidos se llama proteína. Entonces, lo que hace fundamentalmente el pepsinógeno es transformarlo en lo que vendría a ser justamente en polipéptidos, o inclusive podría llegar a lo que vendría a ser unos péptidos, pero acá no es que se va a completar la digestión, acá solamente comenzó la digestión se va a completar justamente en lo que vendría a ser el intestino, y ahí se va a completar la digestión. Bien, bueno, acá voy a cortar y mañana vamos a seguir con el asunto, porque esto es largo y hay que verlo bien visto, tampoco porque lo veamos